En el nombre poderoso de Jesús, esta tarde, Señor, permítenos compartir tu palabra y ser de edificación, Señor, que sea de consolación, de exhortación, pero también, Señor, que nos ayude, que nos guíe tu Espíritu Santo en esta tarde para compartir esta palabra. Permite, Señor, que tu presencia sea con nosotros, que tu gracia, Señor, sea en mis labios para hablar, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, y que cada hermano, Señor, sea un receptor positivo, Señor, al recibir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, juzgando con justo juicio. Fíjese que este es un tema que el domingo en la mañana el Señor me lo estaba poniendo en mi corazón para compartirlo con ustedes, y comienza de esta forma: ¿cuánta gente estará siendo acusada injustamente y llevada a un juicio injusto que desemboca en una sentencia de varios años de cárcel? Ahí tal vez no va a encontrar esto, ¿verdad? Ahí en el material que usted tiene. Pero imagínese, mire lo que le voy a presentar aquí. Hay una película o un documental en Netflix. No sé si lo han visto. ¿Quién la ha visto? Pero se la voy a recomendar. Ese documental exhibe el riesgo de ser acusado injustamente, como cuando a usted lo querió su mamá, ¿verdad? Y no había sido usted el que rompió ¿verdad? Y le dieron a usted también. El cineasta Roberto Hernández estrena en Netflix un film en el que, a partir de la historia de 4 hombres acusados de secuestro, evidencia las fallas en el sistema de justicia penal. O sea que hay fallas, hermanos, en la justicia. Imagínense, fallas en el sistema de justicia penal. Eso ya son palabras mayores, ¿verdad? De que alguien sea acusado, llevado ante un juez, hermanos, y que le levantaron una acusación falsa, y resulta que lo condenaron a varios años de cárcel. Entonces, a mediados de 2015, 4 hombres fueron detenidos en Tabasco. Fíjese que hasta dónde llegó este problema. No sé, pregunto, ¿quién lo ha visto? ¿Alguien la vio ya? ¿Ya la vieron? Está tremendo eso. Entonces, fueron acusados de secuestro. Uno de ellos logró salir en libertad tiempo después, pero los otros 3 no solamente permanecieron recluidos, sino que fueron condenados a 50 años de prisión, a pesar de que había huecos en los testimonios de quienes los acusaron, signos de que fueron torturados durante su arresto, y se carecía de pruebas contundentes en su contra. Hoy su caso es relatado, hermanos, en el documental Duda Razonable, historia de 2 secuestros, en el que el equipo dirigido por este cineasta e investigador Roberto Hernández reconstruye lo ocurrido y exhibe algunas de las fallas que todavía afectan al sistema de justicia penal del país. Entonces yo le preguntaba a la hermana Doris, porque ella estudió licenciatura en Derecho, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez algunos sabemos más o menos quiénes participan en un juicio. ¿Quiénes participan? El juez. Está la parte acusadora. ¿Cómo se le llama la parte acusadora? El imputado, que tiene que tener
parte de la defensa. En el otro caso, en la otra parte, dirían la parte dañada, la víctima. Y la víctima también tiene su abogado, digamos, el que está llevando el caso. Son 4 y el juez. Pero todo esto lleva un proceso, porque no nada más de que se van y se presentan el juez, sino tienen que tener, en este caso, hablando de esto que pasó, tiene que haber una investigación profunda para que lleven todo ese caso, todo ese archivo, digamos, de investigación delante previamente delante del juez, porque él es el que va a estudiar todo eso. Entonces está el juez, el acusado, el que acusa, los abogados. Ajá, testigos. No, todavía. Testigos, ¿verdad? Ese es el proceso que, ajá. Sí, va. Ok, sí, ¿por qué menciono esto? Porque fíjese que para que haya un juicio justo es necesario que hayan abogados, ¿verdad? O hayan licenciados que lleven el caso. Pero yo me pongo a pensar en los que acusan, pues deben tener, ¿cómo se llama? Pruebas contundentes, pruebas claras. Ahí verán, no entra el hecho de que me dijeron, tiene que haber, ok, y deben haber fotos, videos, debe haber todo eso. Por eso, digamos, en un asesinato hay un peritaje, y no nada más de que fueron y encontraron cómo lo encontraron, sino huellas, a veces, bueno, si nos vamos a meter a profundidad, a veces limpian, y ahí también el peritaje entra todo. Por eso hay doctores o hasta un peritaje en todo lo que pasó, cómo fue, hasta qué distancia cayó, todo. Un disparo, okay, digamos, no nada más de calibre, desde dónde lo dispararon, todo eso, o sea. Sí, fíjese que yo pensaba en la parte acusada, pues, la parte acusada, que cuando es confrontado con la justicia, tienen un abogado. Si lo pasamos a lo espiritual, nuestro abogado, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí fuimos culpables o somos culpables de alguna falla, de pecados. Ahora, el asunto es cuando esos pecados no los reconocemos ante el abogado. Imagínense, man, que no dijéramos al abogado, sí señor, yo fallé en esto. Porque si fíjense que yo veía unas películas, pero todavía no hemos entrado al tema, pero veía una película donde el acusado no era sincero con el abogado. Ha pasado casos donde le dice el abogado, ¿sabe qué? No te voy a seguir llevando el caso porque tú estás ocultándome información. Entonces, cuando nosotros ocultamos información, ¿verdad? Sabiendo que estamos siendo confrontados por la justicia, hermano, entonces no se puede resolver un conflicto, no puede ser perdonado o cambiada la persona, hablando espiritualmente. Bueno, pero ahí ese punto, pues, nada más lo menciono porque me hizo ruido, pues. Me hizo ruido. Imagínense tratar un asunto con una persona y que las personas no reconozcan el error, la falla. ¿Entienden? De hecho, existen pues personas que están dentro cumpliendo una condena y al último dice, ay, disculpe, nos equivocamos, o usted disculpe, lo deja libre. Entonces ya ahí puede una contrademanda de lo que pasó, pero muchas personas no se meten en nada de eso. Pero sí, las leyes también se equivocan, pero no lo reconocen. Ok. Bien, entonces, hermanos, vamos a hablar esta tarde acerca de lo que es juzgar. Mire, la iglesia tiene que aprender a juzgar, porque hemos aprendido que no debemos juzgar, pero no es cierto. O sea, eso no es, cuando decimos, hermanos, no juzguéis, pero más bien el Señor en estos versos que vamos a ver, hermanos, encontramos que juzgar es parte de, porque dice la Biblia, no sé cuántos saben
que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. Esos son otros, es parte del tema, pero más avanzado. Número 1, ¿qué es juzgar? Es dicho de la persona que tiene autoridad para ello. Es decir, hermanos, ¿quién tiene autoridad para juzgar? El juez. El juez. Hablando espiritualmente, ¿quién sería el juez? Dios. Pero resulta que Dios también le da a la iglesia la capacidad para juzgar, tanto a los ministros como a la iglesia. ¿Y qué es juzgar? Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien. Anoche hablábamos de David, cómo David reconoce su transgresión, su pecado y su iniquidad. Pero también dice, pero no toda la culpa es mía. O sea, yo tengo la culpa porque yo fui el que accioné en el pecado. Yo fui el que me acosté con Betsabé. Pero también mi madre, porque mi mamá me concibió en pecado. Hay, ¿cómo se llama? Hay ancestros, fíjense. Entonces hay que deliberar acerca de la culpabilidad de alguien. A veces culpamos a los hijos, ¿verdad? Y decimos, el hijo, es que los hijos son acá y allá, pero no sabemos si mamá o papá inculcaron algo en los hijos. Le inculcaron y le dijeron, mira hijo, si alguien te molesta, dale, ¿verdad? ¿A alguien le dijeron así? Porque a muchos nos enseñaron así. A mí mi abuela me decía, dale hijo, que no te dejes, decía mi abuelita. Y tuve que aprender a defenderme. Y a veces cuando se delibera de la culpabilidad de alguien, tenemos que ver las cosas que hay alrededor de eso. Claro que habrá padres que dicen, yo no, y le echan toda la culpa al hijo, ¿verdad? O a la hija. ¿Quién sabe dónde lo haya aprendido? Dicen algunos papás cuando oyen al hijo que dice una mala palabra, ¿eh? Porque en la casa no decimos eso. Bueno, pero por otra parte, hermanos, dice, o la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Ahora, también, hermanos, y aquí es donde me gustaría que fuéramos formando en nuestro concepto acerca de juzgar. Dice que es formar opinión sobre algo o alguien. Eso es juzgar, es tener una opinión. Y usted tiene una opinión de la iglesia, usted tiene una opinión de sus padres, de sus hermanos, tiene una forma de verlos, sobre algo. ¿Qué opina sobre la religión? Está juzgando. Todos practicamos, perdón hermano, aquí andan unos moquitos y resulta que nada más vienen a mi cabeza. Bueno, sí me explico, hermanos, hasta aquí estamos. Entonces, el Señor no prohíbe que juzguemos. El Señor dice en Mateo 7:1, en la Biblia al día, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero luego dice, porque con el juicio con que juzgáis, como dando a entender que hay tipos de juicio, hay formas de juzgar. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, aquí el Señor está advirtiendo, nos está diciendo, el hecho de juzgar los errores de los demás, fíjese cómo dice, de manera irresponsable. O sea que, hermanos, tenemos la responsabilidad de juzgar, de tener una opinión, pero no de hacerlo de manera irresponsable, sin tener, ¿cómo se dice? Pruebas, sin tener, pues, ¿cómo es que decían antes? ¿Cómo es que decían antes?
Si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano, pero ya no es válido tener los pelos de la mula en la mano. Ahora hay que tener la mula, ¿entiende? Completa. Incluso hasta la foto y los videos pueden ser editados. Pero bueno, entonces dice hacerlo de manera irresponsable. Y hace la mención que con la misma severidad que juzguemos. ¿Qué es severidad, hermano? ¿Qué es severidad? Ayúdame ahí en el diccionario. Ser duros en el juicio. Con la misma severidad que juzguemos, en esa misma medida seremos juzgados por otros. Entonces, aquí estamos aprendiendo que el Señor nos está diciendo, sí, debemos juzgar, sí, no debemos andar por la vida, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver otros puntos, pero tienen que ver con predicadores y con cosas que pasan en las iglesias, pero que debemos juzgar de manera responsable. Rigor excesivo al juzgar las faltas y debilidades de los demás. Rigor excesivo. De hecho, Sí, es un rigor excesivo, duro, pero sin misericordia, ¿verdad? dice que es actitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla. Ok, entonces el Señor no nos va a prohibir. Ahorita vamos a irlo viendo, hermanos, pero es necesario que vayamos anotando estos puntos. Ahí lo tiene usted, subrayelos. La práctica de juzgar a los demás debe hacerse con mucha sabiduría y misericordia. Amén. ¿Por qué? Bueno, Santiago 2:13 dice en la Biblia latinoamericana, BLA, habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. O sea, si yo soy severo, soy duro con alguien porque falló, pecó, cometió una falta, entonces, hermanos, cuidado, porque cuando me toque a mí ser juzgado, ¿qué va a pasar? Me van a medir con la misma vara. Entonces, nosotros tenemos que aprender a juzgar. El apóstol, mi apóstol o mi pastor Sergio Enríquez decía esto, que es necesario que la iglesia se desarrollen jueces, porque sí requerimos jueces en la iglesia, claro que estén sujetos al pastor y todo, pero que aprendan a hacer juicio. O sea que hay que hacer juicio ¿con qué? Misericordia. Con misericordia. ¿Y qué es misericordia, hermano? Es no darle algo que merece, ¿ah? Tener piedad, compasión, tratar a la otra persona como me gustaría que me trataran a mí. O exhortarlo con amor. Exhortar con amor, tener empatía, ponerme en el lugar de él, ¿verdad? Mientras que la misericordia dice, no tiene miedo al juicio. No sé si hay alguna otra versión, Santiago 2:13, no sé qué otra versión, si alguien la tiene, la puede leer en voz alta. ¿Sí, hermano? ¿Alguien tiene alguna traducción diferente que tenga un poquito más de... A ver, fuerte. La pasión dice, porque habrá un juicio sin compasión para que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. La compasión triunfa en el juicio. Entonces, va a haber casos, porque la iglesia pues se va extendiendo poco a poco, y va a haber casos en donde vamos a encontrarnos con cosas, ¿verdad? Y con casos en donde tenemos que actuar con sabiduría y con misericordia. ¿Sí, hermano?
Dice que el lenguaje actual dice, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros sabrán bien el juicio. Sí, eso es una gran verdad, hermano, espiritual. Entonces la iglesia no puede ser tampoco, no puede ir la iglesia así, así con los ojos cerrados, no pasa nada, todos somos perfectos, santos y nadie comete falta. No, pueden pasar casos y hay que tener cuidado, pero aquí el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no ser duros con aquellos que han sido encontrados en pecado, para que no sean juzgados duramente, sino que sean juzgados con humildad y consideración, ¿verdad? No como yo poniéndome como una persona sin defectos, ¿verdad? O sea, ahí está el hermano o la hermana y pecó y yo tengo que bajarme, como decía el hermano, a ser empático y ponerme tal vez en el lugar de esa persona, porque no sea que más adelante yo esté en el lugar de ella o de él. Pero también, por eso habla de consideración. Entonces Gálatas 6:1, hermanos, mire cómo dice en la Biblia al día: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, sorprendido, vosotros que sois espirituales. Entonces el juicio tiene que ser, hermano, por parte de personas espirituales. Amén. Personas que están desarrollándose en su madurez. Dice, debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero que ¿cuál es el propósito entonces, hermanos, de juzgar? ¿Qué dice aquí? Entonces el propósito es restaurarlo. Alguien falló, alguien pecó, hay que darle la mano para restaurarlo, corregirlo, dice allá, corregirlo con espíritu de mansedumbre, pero que cada cual tenga cuidado, dice. Entonces el juzgar a otros, hermanos, es como meterse en un terreno donde hay, ¿cómo se llama eso? Explosivos, ¿cómo se llama? Donde hay un terreno minado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sea que por andar a la prisa y creyéndome mejor que esa otra persona, yo vaya a aplastar un explosivo. O sea que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado, también puede pasar por una situación así. Entonces, hermanos, juzgar es un asunto muy delicado, y cada uno de nosotros que estamos desarrollando un liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Y que vamos a ir avanzando, hermanos, tenemos que, sí, debemos observar a nuestro alrededor y ayudar a los hermanos, pero si alguien falla, si alguno cae, ¿qué tenemos que hacer? ¿A que siga pecando? ¿Ayudarlo a qué? A que sea restaurado. Pero también hay una situación: no se puede ayudar ¿a quién? A quien no quiere ser ayudado. No puede levantar al que no quiere levantarse. Y entonces ahí ya no puede hacer nada. Pero a veces yo digo que, bueno, para Dios no hay nada imposible, pero ahí es donde ya en la iglesia y el ministro ya no puede llegar. Cuando alguien no quiere, ¿verdad?, hacer, sí. Aquí en esta traducción viviente dice así este versículo: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Me llama la atención esta que dice en la Nueva Traducción Viviente, que dice: si alguno es dominado por el pecado. A veces el pecado puede dominar a un hermano o a una hermana, una persona.
Entonces, ¿cómo hay que restaurarlo? Con ternura y qué? Y humildad. Porque no sea que nos toque pasar por ese terreno. Amén. ¿Tienen algún comentario por ahí o un texto? Bueno, continuamos. Si emitimos juicio, hermanos, este debe estar acompañado por la misericordia y la humildad, considerando a aquellos que cometen el error. Y jamás tiene que ser una crítica destructiva que menoscabe la dignidad de la persona, porque mire, imagínense, lo vamos a ver al ratito, pero imagínense que llevaron a la mujer que estaba en adulterio, hermano, la llevaron así como estaba. Qué cosa, ¿ah? ¿Qué estaban haciendo? Sí, ella estaba adulterando, pero ¿qué hicieron esta gente que lo llevó a acusar delante del Señor? ¿No estaban menoscabando la dignidad de la persona? La exhibieron. Sí. Ajá. Sin misericordia. Entonces, nuestra crítica, que juzgar, hermanos, viene de la palabra crisis, fíjese. Crítica. Entonces, nosotros tenemos que juzgar de manera constructiva. Amén. Constructiva. Que no dañe la dignidad de una persona. Si usted le conoce algo a alguien y se está tratando con esa persona, nadie más lo sepa. Es un asunto entre nos. ¿Para qué ponerlo en el diario? ¿Verdad? Que la gente lo sepa. Es mejor, porque entonces ahí ya no estamos juzgando con justo juicio. ¿Se imagina que Dios saque a luz, hermanos, todos los pecados que hemos cometido nosotros? Nada más es una pregunta. Solamente que nada más ahorita con esto de las redes, hay personas que ellos mismos se andan quemando. Quemando mismos en las redes. Sí. Sí, eso es cierto también. Entonces, dice, porque si no, con esa misma medida con que medimos, podemos ser medidos. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que tenemos la capacidad de parte de Dios, y hoy eso es lo que venimos ministrando, ¿verdad? Que cada uno de nosotros desarrollemos la capacidad para juzgar. Pero el domingo hablábamos de juzgarnos primeramente a nosotros mismos. Y entonces, hermanos, tendremos la capacidad para poder juzgar a otros. Ahorita lo vamos a ver. Juzgad con justo juicio. Mire cómo dice en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí ya se está poniendo un poquito, porque es el mismo capítulo y los mismos versos. Bueno, no lo mismo, sino los versos que siguen del capítulo 7, verso 1 y verso 2. Aquí, hermanos, está haciendo alusión a que si nosotros tenemos defectos mucho más grandes, o también defectos, ¿cómo vamos a poder ayudarle a otro? Si vamos a ser jueces de Dios, entonces tenemos que analizarnos primeramente a nosotros y quitar de nosotros todas aquellas cosas, hermanos, que nos hacen ver de esta forma, como alguien con una viga en su propio ojo. ¿Sí me explico? Dios quiere que nosotros, toda la iglesia, hermanos, aprendamos a juzgar, porque nos vamos a encontrar con casos y con cosas. Por ejemplo, una hija, o un hijo: papá, fíjate que tengo a mi novia embarazada. Y el papá agarra y hace un show. Hace un show y hace... O la hija salió así, con ese problema. Y entonces se armó un conflicto. Porque ya se le olvidó a papá o a la mamá, ¿verdad? Que también ellos tuvieron
sus detalles. Claro que nadie supo, o no se supo. Cosas, hermanos, que nosotros tenemos que analizar primeramente en nosotros. La iglesia tiene que echar de ello la viga que haya en su propio ojo. ¿Sí me explico? Es que estos chamacos son inquietos, son los peores de verdad, que se meten en cada problema. Pero si tal vez nosotros como papás así lo hicimos. No sé si me alcanzo a explicar, ¿verdad? Pero mire cómo dice el verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo le vas a querer sacar a otro? No se puede, no se debe. ¿Por qué? Porque si se hace de esa forma, iglesia, hermanos, pues es algo incorrecto. Pero el Señor le habla, lo dice muy fuerte el Señor. Y dice, hipócrita. Es fuerte esa palabra, hipócrita. Porque esa palabra hipócrita viene de la palabra upócrita, upokrinomai, que dice que esa palabra, hermanos, significa que habla de un actor, de los actores romanos y griegos que se ponían máscaras que hacían con cera. Ya se les he explicado. Por eso dice, vamos a hablar, pero vamos a hablar sinceramente, o sea, sin máscara, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice hipócrita. Entonces, la iglesia, hermanos, debe tener cuidado de juzgar hipócritamente. Mire, usted va y le dice a su hijo o a su hija o a un hermano, mira hermano, estás mal haciendo esto y esto y esto. Y de pronto se voltea ese hermano o tu hijo y te dice, pero ¿qué me vas a decir tú? Si tú hiciste esto y esto, y también te tiene una lista de lo que tú has hecho en tu pasado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro testimonio. Si hemos de ser jueces, hermanos, debemos tener cuidado de que no seamos hipócritas, porque dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lamentablemente, hermanos, esto es real. El hombre tiende a criticar los errores de los demás sin considerar los suyos propios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esta conducta. Por ejemplo, Juan 8:4 en la traducción lenguaje actual dice que encontraron una mujer, hermanos, en el acto. Le encontraron en el acto. ¿Qué significa para ustedes? Estaba adulterando, estaba teniendo relaciones íntimas con alguien que no era su marido. Y dice, y le dijeron a Jesús, maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. Ya le habían puesto nombre al pecado de la mujer, era adulterio. Amén, hermano. Dice el verso 5, en nuestra ley. O sea que eran legalistas. En nuestra ley. Mire, tremendo, hermano. Esta gente se apropiaron de lo que era la ley de Dios. Y ellos, dice, por eso el Señor les dijo, los escribas y los fariseos están sentados sobre la ley. Ellos creen tener la autoridad para aplicarle la ley a cualquiera. Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opina? Porque Moisés opinaba, decía, enseñaba que hay que matarlas. Fíjense, ahí es donde
nosotros debemos, hermanos, entender, ¿verdad?, que qué opina el Señor acerca de juzgar a otros. Verso 6. Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa, o sea que eran tramposos. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Dice algunas otras versiones que Jesús no habló, no dijo nada. Y ahí me puse yo a meditar un poquito, no mucho, pero pensando en que cuántas veces cuando alguien ha pecado de nosotros, Dios ha hecho silencio. Dios ha hecho silencio. Nadie nos acusó, nadie nos señaló. ¿Sí me explico? Nadie, pero a esta mujer sí, pues la encontraron. Y dice que empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca, oiga esto, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Porque la querían apedrear. Entonces, el juicio de ustedes tal vez sea correcto, pero si nunca han fallado. Está bien, quieren juzgarla, tienen todo el derecho, y aplicándolo, hermanos, a nuestra vida como iglesia, nosotros tenemos la capacidad de parte del Señor para juzgar, para opinar, ¿verdad? Incluso, pero con el propósito de restaurar, con ternura, con amor, con misericordia, ¿verdad? Pero también, hermanos, cuidando nuestro expediente. Amén. Por eso le decía que cuando el Señor volvió a restaurarme y me decía pues el Señor: yo te he perdonado tus pecados, ya no le andes señalando los pecados a los demás. O sea, yo voy a enseñar, como dijo David, anoche estábamos viendo esto que dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, dijo. O sea, ya no voy a juzgarlos, ya no voy a condenarlos, ya no voy a señalarlo como hizo con aquel hombre que le había dicho Natán, ¿se acuerdan? Que Natán le dijo: había un hombre que tenía muchas ovejas pero ese hombre era rico, le dijo el profeta Natán a David. Y ese hombre rico vio que llegó un visitante a su casa, y para atenderlo, para darle de comer, fue y se comió a la oveja del vecino, de aquel hombre que era pobre, y la mató y se la dio de comer al visitante. Y entonces David se enojó, dice que se encolerizó y dijo: ese hombre merece la muerte. No sabía que era él mismo. Merece la muerte y debe pagar 4 tantos por lo que ha hecho. Todo el peso de la ley le debe caer. Entonces resulta que Natán le dice: ese hombre eres tú. Perdón. ¿Perdón? No, que le dijo que ese hombre... Sí, ese hombre eres tú, oh rey. Entonces, mis hermanos, vamos entonces, mire, por eso es que David dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, ya no voy a andar juzgándolos, señalándolos, ¿verdad? Condenándolos más bien. Nosotros tenemos la capacidad de juzgar, pero no tenemos el derecho de condenar. Amén. Amén, hermano. Ahora, mire, ¿qué pasa? Que si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Pregunta, hermano. Es una pregunta, nada más. Algunos de los que estamos aquí nunca ha pecado. Diga: yo, hermano. La hermana Marta dice: ya iba la mano de la hermana. Dice un predicador, estaba un predicador hablando, dice: hermano, si alguno nunca ha pecado, levante la mano. Y agarra a un hermano y levanta la mano.
para tumbárselas, para que el Señor se las tumbe. Bueno, mire, San Juan 8:9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, entonces tenían inteligencia intrapersonal estos, tenían conciencia, porque a veces, hermano, sí o no, nos falla la conciencia. Bueno, yo trabajo con niños, yo trabajo con 29 niños, bueno, no todos llegan, pero a veces los niños hacen cosas, hermano, que en algún tiempo yo las hice, pues. ¿Por qué hiciste eso, chamaco? ¿Por qué? Y de pronto me acuerdo, sí, yo también alguna vez lo hice. Me dijo, no hagas eso, papito, no, eso no se hace. Porque a veces uno quiere ajusticiarlo, pues. Entonces, mire, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más pequeños. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, hermano, ¿por qué se fueron los viejos primero? Hermano, es una pregunta, ¿por qué los viejos se fueron primero? ¿Quién tendrá más pecado? ¿Quién habrá pecado más? ¿Alguien que tiene 70 años o alguien que tiene 10 años? 15 años. El más viejo. El más viejo. ¿Quién ha pecado más? Uno que tiene 60 años a un chamaco que tiene 15, 16 años. ¿Quién ha pecado más? El viejo. Pero habían viejos ahí que estaban señalando a la mujer. Entonces, hermanos, esto no significa que que debemos cerrar los ojos ante el pecado, no, sino que hacerlo con justo juicio. Así se llama el tema, No estamos haciendo a un lado de que no debemos juzgar. Debemos juzgar, pero con justo juicio. Cuando alguien le hable a usted de alguien, dígale, hermano o hermana, y ya usted tiene, sí, hermano, sí, yo lo vi, pero que nada más diga, yo lo vi. Acuérdense lo que dice Pedro Infante, ¿verdad? Si te vienen a culpar. No es así. No, ¿por qué, hermano? Porque no. Son palabras solamente. Ahora, el propósito de juzgar a alguien, hermanos, es restaurarlo. ¿Qué querían hacer estas personas con la mujer? Matar, acabar. Eso es lo que querían. Pero nosotros no. Amén. Hermanos, si alguna vez alguno de nosotros falla y unos hermanos se le acercan, hermanito, venimos a orar por ti, sabemos que fallaste, que caíste, ánimo, vamos a levantarnos otra vez. ¿Entiendes? ¿Sí es cierto, hermano? Alguien que me diga así, por favor, hermano. Me ganó, hermano. Entonces, hermanos, miren, el deseo de Dios es que juzguemos nuestros propios errores, hermanos, para que los corrijamos. Amén. Entonces, mire, si corregimos nuestros errores, entonces podremos estar calificados para corregir a los demás. Por eso, pues, la iglesia tiene que, hermanos, nosotros tenemos que ir corrigiéndonos, ordenándonos. Amén. Porque a veces, ¿verdad? Alguien quiere echar fuera un demonio, porque nos vamos a topar con eso. Gente que esté endemoniada, las traigan y queramos orar por ellos, y el demonio nos diga, pero tú, ¿cómo vas a echar fuera si tú estás? Ajá. Entonces, hermanos, entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Para juzgar con justo juicio, debemos corregir nuestros errores. Y entonces podremos estar calificados, capacitados. Recuerden que este es un discipulado de capacitación, en este caso para juzgar. Amén. Juan, esto me gustó, perdón que yo no uso mucho, ni sé quién es Juan Crisóstomo. Me imagino que debe haber sido algún sacerdote, algún filósofo o algo así. Investígamelo ahí, ¿quién fue? Juan Crisóstomo.
Pero dice de esta manera: no juzgaréis, significa, o esto es, no seas amargo juez. No seas amargo juez. Corrige, sí, pero no como enemigo que busca la venganza, sino como médico. ¿Qué cosa hace el médico? Brinda la medicina, ¿verdad? Algunos te acaban. ¿Qué? ¿Ves? Un obispo. Pero está, es verdad, pues, es una verdad. Mire, no juzguemos a alguien para acabarlo, para destruirlo, para echarlo fuera de la congregación, sino como alguien que lleva una medicina. Te vengo a decir, esto no está bien. No está bien lo que haces, pero tienes que arrepentirte. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor te perdone y te levantes. Tampoco, ¿verdad? Si alguien pecó, tampoco le vamos a decir, todo está bien lo que hiciste. No, está mal. ¿Verdad? No le podemos decir al pecado bueno y a lo ¿cómo está? A lo blanco negro y a lo negro blanco. Bueno, entonces San Juan 7:24 nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es el tema, el título del mensaje. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. Nuestro juicio entonces tiene que estar fundamentado, hermanos, en hechos verídicos, jamás en meras suposiciones o en murmuraciones o en revelaciones sin un fundamento bíblico. No podemos, no debemos. Es que a mí me parece, hermano. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué basas? Amén. ¿En qué basas tu argumento? Es que lo siento en mi espíritu. Hermano, fíjese que yo los... Pero a lo mejor tenemos ciertas prejuicios. No, hermano, pero, o si no, ¿verdad? Tal vez tengamos enseñanzas que venimos arrastrando o que escuchamos en otro lado y las traemos para la iglesia y ya le queremos aplicar esa enseñanza a la iglesia. Yo no creo que tengamos que prohibir, ¿verdad? Hermano, no escucho otras predicaciones u otros predicadores, pero hasta dentro de Benecer ustedes lo acaban de ver. Hay personas que no se sujetan a lo que dice el apóstol. El apóstol dice en uno de los 32 declaraciones apostólicas, dice: no estoy de acuerdo con los que para argumentar de que tienen poder, poner la mano a la gente y tirarlas. No estoy de acuerdo, dice el apóstol. Pero hay gente que no le hace caso, pues. Porque a mí se me acerca alguien y cuando yo viene tirando gente, yo me pongo duro. Y me zamarrean, sí, pero no me tumban. ¿Cómo van a tumbar? ¿Para qué? A menos que pase lo que pasó con Ezequiel, con Daniel en la Biblia, que cuando el Señor le habló y se le apareció el Señor, Daniel cayó al suelo como muerto. Pero eso fue algo tremendo, hermano. Pero ya que alguien me quiera tumbar, ya ese es otro asunto. Y entonces yo ahí sí soy un poquito, ahí sí abro los ojos, perdón, pero sí estoy pendiente, estoy checando, tengo el radar puesto. Danger. O puede ser que vayan y oren por ti sin tocarte y Ese ya es otro. el Espíritu Santo puede hacer otras cosas. Sí. Sí. O en este caso que está comentando, que lleguen y te agarren la cabeza y te la hagan así como que uno se va a María y se va.
Bueno, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos entonces cómo la iglesia primitiva, en esto ya voy a terminar, juzgaba algunos casos de pecados tales como el hombre de Corinto, que había fornicado con la mujer de su padre. Y dice que, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo dijo que él en espíritu ya había juzgado, ya es juzgado, dice, como si estuviera presente. Pero también le dice a la iglesia, en 1 Corintios 10:15, dice, me dirijo a personas sensatas. O sea, hermanos, la iglesia debe estar conformada de hermanos, o debemos nosotros procurar llegar, hermanos, a desarrollar la sensatez. Amén. ¿Qué es sensatez? La prudencia. Ser prudentes. A no juzgar así rápido. Un maestro veía que el niño siempre llegaba hasta las 8:30 y todos los días, cada vez que llegaba, hermano, le daba en las manos y le decía a las 8 es la entrada, y todos los días a las 8:30 y otra, hasta que un día iba el maestro en su bicicleta viendo cuando vea que ya eran las 8, ¿sí? Y a esa hora el niño pasó a una puerta, tocó la puerta y salió un señor en su silla de ruedas. Y él lo agarraba y lo llevaba hasta donde iba a trabajar ese señor. Y se llevaba de ahí, de la casa de ese señor, hasta su trabajo, media hora. Claro que él regresaba rápido a la escuela y llegaba tarde. Y como el maestro vio, le pidió perdón por lo que había hecho. Estoy interpretando un video, desde luego. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros debemos tener cuidado y ser personas sensatas, prudentes, porque dice el apóstol Pablo, juzgad vosotros mismos lo que digo. O sea que no está prohibido juzgar. ¿Sí estamos entendiendo hoy, hermano? Amén. En el Nuevo Testamento encontramos cómo la iglesia primitiva juzgaba algunos casos de pecados tales como el hombre de Corinto que había fornicado con la mujer de su padre. Y acá está el texto otra vez. Mira el pastor. Luego dice el verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es otro ejemplo, otro caso en el que el apóstol le dice a la iglesia que le da la capacidad o le da la voz y voto para juzgar. Juzguen ustedes. Y acá dice, piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Entonces, pensar si está bien o está mal algo, eso es juzgar. Amén. También en 1 Corintios 14:29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás, ¿qué dice? O sea que si hay, hasta eso, hermano. Imagínense que un hermano me dijo, fíjese pastor, que yo tengo este problema. Y llega el domingo, hermano, y agarra el pastor, o no el pastor, sino que se lo platicó a la esposa. Y se para la esposa y dice, así dice el Señor, tú que estás en esto y exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene que juzgar. ¿Será que la profecía que dijo el hermano o la hermana es de Dios o no es de Dios? Y ya usted la recibe o la rechaza. ¿Sí me explico? Porque no podemos estar aceptando todo lo que se profetiza, ¿ah? Digo porque me pasó un caso en una iglesia. Yo sé, hermano, que ya se me está pasando el tiempo, pero resulta que llegué a una iglesia acá en Yolosochi hace muchos años. Estaba empezando en el ministerio y estaba un pastor, pues. Pero el Señor, yo no iba preparando un mensaje para profetizarle, pero cuando lo abracé, empecé a sentir la presencia de Dios y le empecé a profetizar y a hablar. Y luego en el mensaje que prediqué, hermano, le dije que Pablo no entró a ciertos lugares porque el Espíritu Santo no le permitió, sino que lo llevó para otro lado. Creo que fue para Macedonia. Y entonces le digo, Dios te va a llevar para otro lado. Dios no quiere que estés por acá, sino que el Señor te va a llevar para otras tierras. Y entonces, hermanos, y se cumplió.
El hermano salió de estos lugares, al poco tiempo se lo llevaron, se fue hasta, no sé si fue Cancún o Chiapas, pero la cosa es que anda lejos de acá. Pero cuando nos encontramos en una convención, se acercó a mí, me abrazó, y cuando me abrazó empezó a profetizarme. Y yo escuchando. Pero como dijo él, pero no, sentí que no había, que eran los buenos deseos de un hermano, pues, ¿me entiendes? Porque una cosa son los buenos deseos. Como el hermano que decía, así dice el Señor a la iglesia: feliz Navidad, amada mía. Hermano, imagina. Y otro hermano que decía, pues, estos son los deseos de Chonita, dice. Cuando surgían hombres cuyos actos o doctrinas eran dañinas, hermanos, para la iglesia, sus autoridades eclesiásticas solían juzgarlos basados en sus obras, y de hallarlos culpables emitían juicio contra ellos. Ahí se lo voy a dejar, hermanos, para que ustedes vean esos textos ya en su casa, los estudian. Pero estas personas que están aquí, los apóstoles las juzgaron, y la iglesia también. ¿Sí? Entonces, hermanos, por tanto, nuestro Señor Jesús espera que nuestro juicio sea justo, y que antes de juzgar a otros, nosotros estemos limpios del mismo error o de otros errores en nuestro pasado. Amén. En nuestro pasado. Pero resulta que todos los que estamos aquí, principalmente el pastor, tiene cosas malas. Por eso tiene uno que, pues, tener paciencia, ¿verdad? Porque hay gente que no le cae el 20 en el momento que le hablamos. Usted le puede hablar a alguien y decirle: eso que está haciendo está mal, eso no está bien, mi hermanita, mira, pues mi hermanito, vamos a estar orando por ti, mira, échale, vamos a orar más. Pero puede ser que en el momento no le caiga la revelación. Y luego otra vez se vuelve a hablar, y otra vez, hasta que el Señor haga su voluntad. Pero tomando en cuenta nuestro pasado, no podemos ser, ¿cuál fue la palabra que usamos? Duros, severos. Pero también dice, debemos estar limpios del mismo error en nuestro presente. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Pero también dice, y cuidando de no fallar en el futuro. O sea que para juzgar debemos tener mucho cuidado. El Señor nos ha dado esa capacidad, hermanos, y yo quiero ministrar hoy para que el Espíritu Santo nos guíe, porque para que nos cuidemos todos, ¿verdad? Y cuidemos de los hermanos, de las hermanas. Le digamos: Señor, si alguna vez veo a algún hermano que está mal, o a mi pastor, tal vez tenga yo que hablarle aparte: ve, pastor, quiero hablarte, fíjate que vi esto y esto. Yo considero que no es correcto, pero es en buen plan, ¿verdad? Porque si me viene a regañar, a lo mejor salimos peleando, hermano. Espero que no, que nunca peleemos. Pero sí que podamos platicar y podamos ayudar a que otros sigan adelante. Vamos a orar. Ahí donde estás, levanta tus manos y quiero ministrar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú nos has dado una gran responsabilidad como iglesia. Yo te ruego, Padre, que esa capacidad de juzgar sea desarrollada, Señor, sea desarrollada en el nombre de Jesús.